pregunta sobre esto por el correo. Anoche recibí varias preguntas de ustedes, pues del tema y del taller también. La talasemia, sobre todo la talasemia beta, entra en el mecanismo de la hemólisis, ¿sí? Para que todos lo tengan claro. O sea, de aumentos de la destrucción, porque el glóbulo rojo presenta una alteración en la estructura y simplemente no se libera de la médula ósea. Entonces, son glóbulos rojos que se tienen que destruir porque no son funcionales. Bueno, esto cambio linfático. Lucerito y los que no hayan alcanzado a revisar la clase del sábado, les recomiendo que lo hagan, ¿no? Porque hay cosas que no están en las diapositivas, pero que yo sí les digo. Claro, esto del linfoma, ¿no? Aquí ya más o menos les planteo cuál es la diferencia entre una leucemia y un linfoma con este esquema. Recuerden lo de la tríada para el diagnóstico en este punto, porque es diferente hablar de esta tríada, la tríada de las anemias. Y aquí, miren, de una vez, para que ustedes noten en esta parte que lo que está aquí proliferando son células que ya son un estadio maduro. O sea, linfocitos pequeños, linfocitos B, linfocitos T, esos son más de linfomas. Esta célula en particular, la de los linfocitos pequeños, tiene la particularidad de que puede hacer una fase leucémica, por eso es que tiene dos flechas, una amarilla y una roja. Entonces, vamos a hablar al final. Bueno, la célula de origen, ¿no? Este esquema que me parece muy bueno para que ustedes como que tengan idea de cómo es que se resume esto. ¿Todos me están escuchando? Sí, profesor. Los linfomas. ¿Se llama ese patrón? ¿Cómo se llama ese patrón? El patrón de cielo estrellado. Habíamos hablado de algunos linfomas que afectan el tracto gastrointestinal. El mieloma múltiple. ¿Qué les alcancé a decir? Saquen los apuntes y anoten lo que... De eso sí les hablé. Sí, más ¿Sí les hablé? Sí, más adelante. Pero entonces anoten aquí unas cosas. Cuando yo les digo... necesario. Ok, hablemos un 20 segunditos de este y 20 segunditos del César y pasamos a leucemias. Entonces, aquí anoten lo de los huesos. O sea, los huesos que más frecuentemente compromete el mieloma múltiple, no sé si se lo alcancé a decir, pero son las vértebras, o sea, la parte de la columna, el cráneo y las costillas, o sea, la parte de la reja costal. Y pues la sintomatología está más ligada con el dolor, porque ocurre una expansión del hueso. Como por así decirlo, el hueso está infiltrado y en la médula se empieza una expansión a las células a pegar contra las paredes de la parte interna de ese hueso, por eso duele. Yo les decía que también pueden haber fracturas en estos pacientes, porque aquí lo que estamos haciendo es una activación del osteoclasto, no del osteoblasto, porque eso sería formar un nuevo hueso de manera indiscriminada, sino del osteoclasto, o sea, estoy acelerando la destrucción por medio del ligando que tiene él, que es el RANK. Y esa activación, pues la hace o sea, no directamente como sería el mecanismo fisiológico, sino a través de la interleuquina 6. Entonces, ¿qué manifestación paraneoplásica tendría, por ejemplo, si yo les llegara a preguntar alguna vez eso, un paciente con mieloma múltiple? ¿Qué manifestación paraneoplásica podría tener? La pérdida del apetito, profe. No, si yo estoy activando el osteoclasto, Ruptura, que estoy liberando la sangre.
Calcio. Eso es parte de la clínica, pero estoy hablando de qué manifestación Profe, para ¿habría la clase. hipercalcemia? Ah, no. Hipercalcemia, exactamente. Muy bien, ¿quién fue el que me dio esa respuesta? O sea, súper bien, ese razonamiento que tienes. Profe, y de pronto ¿Ya, Andrea? osteoporosis, ¿no? A largo plazo. Sí, si no se trata, sí. Pero pues el paciente consultará en algún momento, entonces la osteoporosis puede que no sea como el mayor riesgo. La fractura sí ya es una cuestión incapacitante. Y bueno, como estos pacientes, recuerden que la célula plasmática normal, ¿sí? No, la no neoplásica, es la encargada de generarme las interleuquinas. Entonces, eso, cuando ya hay una liberación de interleuquinas de manera normal, están anormalmente formadas, el paciente queda con cierto grado de inmunosupresión. Entonces, ¿qué más le va a dar? Infecciones por esa inmunosupresión. Entonces, esas infecciones por estafilococo, todas las que se le ocurran, por Streptococcus pneumoniae, la E. coli, o sea, infecciones urinarias. Esas 3 bacterias principalmente son las que más atacan a esos pacientes. Estafilococo aureo, Streptococcus pneumoniae y E. coli. O sea, da infecciones urinarias, infecciones en la piel y neumonías. Y les decía que estas son las imágenes radiológicas. Entonces se ven bien las imágenes en sacabocado, las lesiones líticas. No son lesiones blásticas, son lesiones líticas. ¿Cuál es la diferencia entre una lesión blástica y una lesión lítica en la radiografía? ¿Quién sabe? La densidad. Sí, una se ve radiolúcida y la otra radiopaca. ¿Sí? Entonces se ve como, por así decirlo, para que me entiendan en palabras más soeces. Estas se ven, las lesiones líticas se ven como huecos, ¿sí? Poros. Las lesiones blásticas es como, me cuenta la articulación de este hueso que le estoy señalando acá, como si estuviera formando más hueso ahí. Esa es la diferencia entre una lesión blástica y una lesión lítica en la radiografía. Y este es el aspecto microscópico de una célula. Miren sobre todo este esquema que está aquí en la parte derecha. Hay células plasmáticas neoplásicas y células plasmáticas normales. Y habíamos empezado a hablar aquí del síndrome de César y la micosis fungoide, en donde yo les decía, el linfocito TCD4 es la célula que me origina este problema, ¿sí? Por eso es que el marcador más importante acá es el CD4. Son linfocitos que llegan hasta la parte más superficial de la piel, hasta la epidermis. Por eso es que yo les decía, hay un epidermotropismo. Y son células T que son positivas para CD4. Puede dar a cualquier edad, pero pues, es más frecuente en hombres. La relación es como de 2-1, 2 hombres por cada mujer. Y estas son las lesiones que semiológicamente ustedes van a poder ver. Yo les decía, hay 3 estadios en que evoluciona la enfermedad. Entonces, el que está más hacia la derecha son lesiones que son planas, eritematosas, descaman poco y tienen este aspecto tal como ustedes lo ven en la fotografía. Esos son los parches. Las placas son como la que ustedes ven en la imagen del centro, en donde es una lesión que está bien circunscrita. Estas no estaban tan bien circunscritas, uno no podía definir bien los bordes, en cambio en la placa sí, y la placa es más sobrelevada, o sea, se engruesa más la piel y descama mucho más. Hay una descamación importante. Y pues el tumor ya pues sale como más fácil, es más fácil de identificar, porque se supone que es una lesión sobrelevada, ¿sí? Nodular, bien delimitada, y a veces pasa como esta que ustedes ven ahí, en donde hay una úlcera central. Entonces, eso semiológicamente es como ustedes pueden distinguir un parche, una placa y un tumor.
claro esa parte semiológica, porque no a todo le van a decir placa, no a todo le van a decir parche, no a todo le van a decir tumor. Tienen que tener clara cuáles son las características que ustedes tienen que buscar cuando hacen una evaluación de un paciente. Y así se ve microscópicamente. Entonces, ustedes pueden ver que no es lo usual que los linfocitos o que las células inflamatorias vayan hacia los estratos altos de la piel. Entonces, eso es lo que caracteriza esta enfermedad. Esos linfocitos neoplásicos están metiéndose en esa epidermis. Y por debajo se alcanzan a ver como esas bandas también de linfocitos neoplásicos con acúmulos de material colagenoso, o sea, haciendo un patrón de fibrosis. Y los microabscesos, que les decía que tienen un nombre, ¿no? ¿Quién se acuerda? Abscesos de Pautrier. Pautrier, sí. Entonces, estos son la imagen de ¿Qué se llama, profe? microabscesos de Pautrier. Pero eso es un hallazgo histológico, ¿no? No es que ustedes vean pus allá en la piel del paciente con la micosis fungoides. Entonces, hay una variante de esta enfermedad que afecta el folículo piloso. Entonces, es la que llaman micosis fungoide foliculotrópica. Hay varias variantes, pero si quieren anotar alguna, nota en esa. Igual no se las voy a preguntar, pero como para que lo sepan. Y esos folículos pues están infiltrados por las células neoplásicas y pueden producir esta imagen que ustedes ven en la parte superior izquierda. Están infiltradas por las células y hay destrucción de todas sus componentes. Y esta tinción de abajo es una tinción de hierro. Es una tinción de hierro para resaltar precisamente esos depósitos que deja tanto eritrocito muerto en esos espacios. ¿Cómo se llama la tinción de hierro? Ahí tiene varios nombres, pero solo quiero que me digan quién se acuerda de cómo es que se le dice una tinción de hierro. ¿Alguien se acuerda? La de azul de Prusia. Azul de Prusia o también hay otra que es la tinción de Pearls. Esas dos sirven para resaltar el hierro. Muy bien. Pearls, como perlas pero en inglés. Es por la persona que describió el procedimiento de cómo se prepara. James Pearls. Entonces, en cuanto al síndrome de Sézary, aquí ya no les hablo de micosis fungoide, sino de síndrome de Sézary. Recuerden la tríada característica. ¿Sí la alcanzaron a notar la vez pasada? ¿Cuál es la tríada? Sí, profe. ¿Y cuál es la diferencia entre un síndrome de Sézary y una micosis fungoide? ¿Cuál es la diferencia fundamental? La micosis fungoide solo afecta a la piel como tal y ya el síndrome de Sézary evoluciona como a los ganglios y eso. Es una enfermedad sistémica. O sea, ese es el término que tienen que utilizar. Es una enfermedad sistémica. Entonces se puede ver esas células de Sézary en sangre periférica, en los ganglios linfáticos. Si se hace una biopsia de ganglio linfático, pues se encuentran células que tienen este aspecto que se describen clásicamente como células cerebriformes, con núcleos cerebriformes, porque tienen estas hendiduras así, como esos plegamientos en la membrana nuclear. Profe, ¿cómo era la triada? La tríada mire, está resaltada aquí en la diapositiva y subrayada. Todas las que están subrayadas son parte de la tríada. Entonces, que hayan esas tres cosas es lo que me conforma un síndrome de Sézary. Igual, pues, el síndrome de Sézary, hay varios linfomas cutáneos, ¿no? Pero no quiero entrar en detalle. O sea, solo les traje porque me parece a mí que pues, es importante por la parte semiológica que tiene, por todas las manifestaciones que tiene, pero como tal, esto es apenas como el 2% de los linfomas cutáneos. Hay otros linfomas cutáneos, pero que ustedes no tienen que saber por ahora que... Váyanse con el dato de que existen linfomas cutáneos y que uno de esos es este, porque también hay linfomas, por ejemplo, de células B, de células NK, ¿sí? Que afectan la piel. Pero con que se aprendan es suficiente para mí.
Entonces, ¿cómo se llama este hallazgo semiológico? Eritrodermia, ¿no? Es el eritrodermia, Julio, muy bien. ¿Ha visto pacientes con eritrodermia, Julio? No, profe, sería mentira. Los verá, Julio. Porque la eritrodermia no solo se produce acá, se produce en otras condiciones diferentes a los linfomas. Entonces, por favor, la primera tarea del día es que averigüen qué otras condiciones me pueden generar eritrodermia. ¿Listo? Eritrodermia. Anótenlo por ahí. No son tantas. Profe, ese rasgo clínico se podría decir que también cuando hay hemorragia en los tejidos blandos subcutáneos. No, porque esto es una inflamación de la epidermis. ¿Sí? Recuerda que el resultado de que los linfocitos estén haciendo esa infiltración hacia el estrato más alto, que es la epidermis, ¿sí? Me produce este hallazgo. Si yo tuviera más bien una manifestación sería más una equimosis lo que vería, ¿no? O vería esos parches en la piel en donde cambia, por ejemplo, de color, que puede ser negro, azul, verde, ¿sí? Dependiendo del estado de oxidación de ese hierro en la hemoglobina. Entonces, así no se ve un paciente que tenga hemorragia en la piel. Esto es un paciente al que se tiene una inflamación de la parte más superficial de la piel, que es la epidermis, y pues por eso se produce este hallazgo que es el eritrodermia. Y vean que puede escamar también. Sí, pero esto ya es generalizado. Esto no es un parche así como los de la micosis fungoide, sino que acá la eritrodermia es una inflamación mucho más generalizada y afecta a regiones corporales más amplias. Entonces, miren, toda la cabeza está aquí afectada en este paciente, por ejemplo. Pero no, hemorragia no se ve tanto. O sea, el sangrado en los tejidos subcutáneos blandos sería una equimosis. Okay. Uh-huh. Bueno, y esta tabla, que ya era para terminar el tema, le resume a ustedes lo que son las diferencias principales desde la parte de los marcadores y de la parte molecular de los linfomas de Hodgkin y los linfomas no Hodgkin. Recuerden que los linfomas de Hodgkin tienen dos grupos y uno de ellos, que es el clásico, se divide a su vez en algunas variantes. ¿Sí? Entonces creo que en el quiz salía alguna de esas. Entonces aquí es básicamente lo mismo. Entonces yo les pongo aquí el CD15 y el CD30, les pongo el Epstein-Barr para lo que es el linfoma de Hodgkin. Y para los linfomas no Hodgkin, también les hago un resumen acá de cuáles son los marcadores más importantes. Pero si ustedes se fijan, todo lo que es un linfoma B, pues va a marcar esos marcadores del linaje B, que son el 19, el 20, ¿sí? Esos son marcadores B. Así como de los que uno más pueda resaltar, el Burkitt, que pinta CD10, y CD10 es también una molécula que puede marcar algunas leucemias. Recuerden que como esto es un proceso de cáncer, ¿sí? Y la célula adquiere características que pues no debería tener. Y en este caso, el Burkitt, por ejemplo, es una neoplasia de linfocitos grandes que se origina en el centro germinal y que tiene esa expresión aberrante de CD10. El otro marcador importante en el Burkitt, y pues que tiene que tenerlo para hacer el diagnóstico, sí o sí, es este otro marcador que es el CEMIC, que es un gen, que en estos casos es donde más se ve con frecuencia. También lo puede haber en el linfoma B difuso de células grandes, pero el que más quiero que recuerden asociado a CEMIC es el Burkitt. Y bueno, de aquí, de esas alteraciones genéticas, acuérdense del BRAF B600C, porque cuando vean piel, de pronto les mencionarán este marcador, que es importantísimo también en melanoma. Yo les decía que las leucemias de células peludas o tricoleucemias, que son un linfoma, pues, esa tricoleucemia es como la enfermedad de las dos mentiras, ¿sí? Porque primero no es una leucemia y
Y bueno, ya ustedes me entenderán el sentido del resto de lo que es. O sea, leucemia, yo hablo de leucemia cuando tengo una neoplasia hematolinfoide o una neoplasia hematológica que puede afectarme la médula ósea. O sea, por eso es que de pronto se acuñó el término. Porque puede afectar la médula ósea, le gusta mucho la médula ósea, pero el órgano con el que se tiene que haber compromiso en la parte semiológica es el vaso. Una leucemia de células peludas sin afectación del vaso no es una leucemia de células peludas. Y el BRAF B600C es un marcado 100%, todos los casos tienen que marcar para BRAF B600C. Y para esto hay un medicamento. El paciente que tenga BRAF alterado, le dan un medicamento que es específico para eso. Bueno, entonces el último tema que vamos a revisar es el de las leucemias. Ya más o menos ustedes en las ocasiones pasadas habían tenido una aproximación a esto. Recuerden que son neoplasias que se originan en cualquier célula hematopoyética inmadura, ¿sí? O sea, puedo estar hablando de la serie mieloide, o sea, de la parte granulocítica y de la parte eritroide, que son las que los incluyen, y también de las células linfoides. Entonces, es fácil recordarlo sobre todo para la parte linfoide, porque entre más inmadura tenga una célula B o T, ¿sí? Esas son las células que me van a hacer la leucemia. Pero si yo tengo una célula linfoide, una célula de esta línea, ya en estadio maduro o cercano a la madurez, ya habiendo hecho su presentación antigénica, yo lo que tengo es un linfoma. Entonces es más fácil de recordar en la línea linfoide. Yo les insistía mucho en la parte de la maduración. De pronto a los que les salió la pregunta de cómo es que se llama la célula más inmadura de la línea de los glóbulos rojos. ¿Alguien le salió esa pregunta en el control de lectura que acabaron de hacer? ¿Sí o no? ¿O a ninguno le hice esa pregunta? Muchachos, ¿están ahí? A mí no me salió. Sí, señor, a mí tampoco me salió. ¿No? Qué raro, pero sí estoy seguro que alguno de ustedes la tuve que haber preguntado. Para saber qué había puesto ahí, ¿no? Entonces, resulta que la otra característica importante de las leucemias es que los órganos que tienen que estar comprometidos para llamarse leucemia es la médula ósea, sí o sí. Ese es el órgano más importante para yo definir una neoplasia hematológica como una leucemia. Obviamente, pues no quiero decir que las que no la afecten, pues no van a ser leucemias o no van a ser, o de pronto otro proceso que no sea neoplásico que me afecte la médula es una leucemia, no. Tengan claro que tengo que tener la proliferación de células inmaduras y que esas células inmaduras se estén depositando y comprometan principalmente la médula ósea. De ahí a que puedan extenderse a otros órganos, pues ya depende de la gravedad del cuadro clínico. ¿Está claro entonces cuáles son las características básicas de una leucemia para yo hablar de una leucemia? Sí, señor. Fíjense en esto, ¿sí? ¿De cuánto es la celularidad de este paciente que está aquí a la izquierda? Pruebe por ahí un 40-50%. Yo le hubiera puesto 40, muy bien, Oscar. ¿Y el de la derecha? Prácticamente como un 90 o 95. Como un 95%. Como un 95%, independientemente de la edad. Entonces, aquí es donde yo hago el análisis. Pues a mí, yo cuando saco una biopsia de médula ósea, yo digo respecto a la edad, ¿cómo está? Si está hipocelular, normocelular o hipercelular. Si me llega un señor de 50 años o de 45, como el del caso clínico que estaba en uno de los quizzes, y tiene este hallazgo, pues es una médula ósea que evidentemente para la edad es hipercelular.
Y cuando yo le empiezo a hacer la inmunohistoquímica y miro que hay una proliferación de células inmaduras, pues ahí ya, esto ya tengo el diagnóstico, es una leucemia. Pero igual este tipo de cuadros uno tiene que correlacionarlos con la edad, ¿no? Porque un niño pues también puede tener una médula ósea con una celularidad aumentada. De pronto no así como esto, porque esto ya es muy vasto. Aquí está prácticamente lleno todos los espacios intertrabeculares, en la foto que ustedes tienen en la derecha. Pero eso es parte de la correlación, ¿no? Porque yo no puedo tratar como de ponerle los criterios allá obligados a un paciente pues que no los tiene completamente. Por más fino que yo quiera hilar, hay que tener como un criterio, eso se llama criterio médico. Entonces, esto es más esquemáticamente, esta imagen que les estoy mostrando acá, en donde ustedes ven que en la sangre periférica, un extendido de sangre periférica normal, pues va a tener unas poblaciones bastante heterogéneas, en donde van a predominar los glóbulos rojos, que son las células más abundantes en esa circulación periférica, ¿sí? Y de resto, pues bueno, yo veo neutrófilos, que ya son como la célula más madura de la línea granulocítica. Yo veo otros segmentados, yo veo mastocitos, veo plaquetas, sí, es heterogéneo. En cambio, cuando un paciente con leucemia, yo tengo la oportunidad de hacerle un mielograma o un extendido de sangre periférica, ¿qué voy a ver ahí? Lo que más va a predominar un paciente con leucemia son células que tienen un estadio más intermedio de maduración y uno que otro blasto. Pero pues el hecho de ya ver blastos no es normal en un extendido de sangre periférica, porque los blastos, ¿dónde deberían estar? ¿Cuál es la localización de los blastos normalmente? ¿Médula ósea? La médula ósea. Siempre una célula con ese grado de inmadurez tiene que estar en la médula ósea o en otro órgano primario. ¿Cuáles dijimos que eran los órganos hematopoyéticos primarios? Médula ósea y timo. La médula ósea y el timo, ¿sí? Entonces yo puedo tener células inmaduras en esos órganos, pero no en la sangre periférica, no en los ganglios, no en los órganos linfoides secundarios. Entonces, esto es más o menos como para que ustedes se hagan la idea de qué es lo normal y qué es lo anormal. Uno siempre parte en medicina para aprenderse las cosas de lo normal y ahí sí hace el contraste, tiene que tener un punto de comparación. Entonces hay unos términos que quiero que recuerden y entre ellos es ¿sí? El de reacción leucemoide. La reacción leucemoide no es lo mismo que una leucemia. La reacción leucemoide puede ser la respuesta a alguna condición que me esté haciendo proliferar las distintas líneas celulares, pero estoy hablando de todas al tiempo. Por ejemplo, un proceso infeccioso. En un proceso infeccioso yo tengo algunos días en donde mi médula ósea está liberando un poco más de células que no han alcanzado de pronto el estadio final de maduración, pero tampoco son blastos, ¿no? Tampoco son células tan inmaduras. Entonces es una condición reactiva en donde yo tengo un exceso de glóbulos blancos que pueden ser inmaduros. ¿Qué quiero decir acá? Que están en estadios intermedios de su maduración. No son, por ejemplo, linfocitos en su estado más terminal, o sea, sino que, por ejemplo, son mucho linfocito virgen. Esas células que están intermedias entre un mieloblasto y un segmentado. Todas esas células que están ahí en ese estadio intermedio pueden hacer parte de esta reacción leucemoide. Pero recuerden que no es una leucemia, es una condición reactiva y el paciente no tiene una enfermedad como tal hematológica, es más una condición reactiva a otro tipo de condiciones como lo son una enfermedad inflamatoria. Entonces, ¿qué es lo que yo veo en la clínica de esos pacientes? Esplenomegalia, ¿qué quiere decir?
¿Qué es la esplenomegalia? El agrandamiento. vaso. El vaso aumentado de tamaño. ¿Por qué? ¿Por qué se aumenta de tamaño el vaso? ¿Por qué? ¿Por qué creen que hay un aumento de tamaño del vaso? Por todas las células que empiezan a llegar ahí. Sí, y recuerden que el vaso es como un cementerio, ¿sí? El vaso tiene que filtrarlas, tiene que matarlas, porque pues, son células que no deben estar en la sangre. Entonces los macrófagos de ese vaso se empiezan a comer todas esas células inmaduras que todavía no están en la capacidad de responder adecuadamente a algún proceso inmunológico, entonces las capta y las mata. Por eso es que aumenta de tamaño. Las linfadenopatías, básicamente por la misma situación, sobre todo, pues recuerden que el ganglio linfático es la academia de los linfocitos B. Entonces, muchos linfocitos que están liberando a la sangre, pues van a ser linfocitos naive, linfocitos vírgenes. Y pues recuerden que el siguiente paso de su maduración tiene que ser entrar en estos órganos linfoides, o en algún otro órgano linfoide secundario en donde puedan capacitar. Entonces ahí están las placas de Peyer, están las amígdalas, están un montón de órganos, pero sí, principalmente la linfadenopatía es la que se asocia con esto. Por eso, en un proceso infeccioso, en sus primeros días, un paciente que, por ejemplo, tenga, no sé, una muela por allá infectada con alguna cosa, entonces los ganglios del cuello le pueden hacer esa reacción, hacer una linfadenopatía. O una infección de tejidos blandos puede hacerlo en los ganglios que son regionales. Y lo otro es una diátesis hemorrágica, ¿sí? Porque recuerden que hay un consumo de factores de coagulación en estos pacientes en su estadio inicial. Este de pronto es el hallazgo menos frecuente, pero puede darse. Entonces pueden hacer equimosis más fácil, una que por ahí epistaxis de vez en cuando también. Son como las manifestaciones más que pueden verse ahí. Bueno. Profe, esa diátesis hemorrágica se podría relacionar como con una lesión ulcerosa, por ejemplo, a nivel de la cavidad oral. O sea, la diátesis hemorrágica es una condición que te predispone a hacer sangrados, ¿sí? Okay. Cuando yo digo diátesis hemorrágica, estoy haciendo referencia principalmente a que hay un consumo por ahí de factor de coagulación. O sea, que diátesis hemorrágica implica que yo tenga todas las manifestaciones o sea, me engloba como todo el conjunto de hallazgos en el contexto de una hemorragia, por ejemplo, epistaxis, hematomas, gingivorragia, sangrado del sistema nervioso, todo lo que implique como una facilidad para hacer hemorragias en cualquier parte. Eso es lo que implica el término diátesis hemorrágica, o sea, predisposición a hacer hemorragias, por así decirlo. Entonces, importante acá en la reacción leucemoide que uno no se confunda con una leucemia, porque esto es muy diferente. Decirle a un paciente, usted tiene leucemia, a que tiene más bien una reacción reactiva, una condición reactiva, es diferente. Usted lo pone en un contexto de cáncer, lo pone en un contexto más inflamatorio, es totalmente diferente. Y a ninguno de ustedes le gustaría, por ejemplo, que le dijeran que tiene cáncer, cuando en realidad no lo tiene. No les gustaría pasar por esa equivocación, ¿cierto? ¿Cierto? Claro, profe, ¿cómo le ocurre? Sí, imagínense. Grave. Esta niña es de Ocaña, la vi hace como 6 semanas. Sí, se llama Sofía. Y resulta que me la envía el oncólogo porque tiene esta proptosis. Proptosis es cuando uno se le sale un ojo o los dos. Y tiene una masa ahí. Ellos piensan que es una de esas neoplasias germinales que puede afectar a los niños en estas edades, sobre todo pues que se relaciona con entidades de la línea media. Sí, entonces ahí están los rhabdomiosarcomas, todos esos sarcomas embrionarios. Sí. Entonces se le hizo la biopsia con mucho cuidado y resulta que lo que yo estaba viendo ahí era que es una neoplasia, efectivamente, en donde yo veo un componente importante de esos blastos inmaduros de la serie mieloide, ¿sí? O sea, de la serie granulocítica. Algunos estaban madurando, otros estaban en estadio un poco más avanzado, pero me estaba armando una masa que me desplazaba el globo ocular hacia afuera.
Entonces, esto es lo que se llama un sarcoma mieloide, ¿sí? El hecho de tener una masa que se conforme por blastos de esta línea granulocítica en cualquier ubicación del cuerpo adopta este nombre, sarcoma mieloide. Entonces, el diagnóstico uno lo hace si ve, es como si uno tuviera una médula ósea, pero en otra parte del cuerpo. ¿Sí? Es básicamente eso. Entonces, más o menos esta es la imagen. No puede conseguir una foto de esa lámina, pero... No, este no. Este es el sarcoma mieloide no, porque puede dar en el hígado, puede dar en el vaso, puede dar en otros órganos que no son de la línea media, ¿no? Pero era la sospecha, ¿no? Porque yo les digo, o sea, los clínicos te pueden decir a uno muchas cosas, ¿sí? Que sospechan de un sarcoma de no sé qué, la línea media, pero no. Esto no es un sarcoma de la línea media. El nombre de por sí que está mal puesto. Le dicen sarcoma mieloide, pero es que un sarcoma, la definición, si nos vamos a la definición, los sarcomas son neoplasias malignas del tejido mesenquimal, ¿sí? O sea, le pusieron sarcoma porque pues afecta a los tejidos blandos, pero es una masa que está constituida netamente por blastos mieloides o por células inmaduras de esa serie granulocítica. Pero pues el nombre está mal puesto. Vean que ya hemos mencionado algunas enfermedades que clásicamente las llaman de una manera, pero no deberían llamarse así, pero ya la gente se acostumbra a llamarlas así. El caso, por ejemplo, de la micosis fungoide. Esa es la otra enfermedad de las dos mentiras también, porque ni es micosis ni es fungoide, ¿sí? Cuando ustedes escuchan, sin haber leído el tema, micosis fungoide, ¿ustedes con qué lo tratan de comparar en su cabeza? Le dicen ustedes los hongos. Pero yo les mencioné algo de hongos. No, por eso. Entonces la micosis fungoide no es una enfermedad infecciosa, ¿sí? Ese es el punto. A ver, hay unos comentarios en el chat, vamos a mirarlos. Sí, Liceo, o sea, esta es una neoplasia que involucra principalmente esas células de la línea granulocítica, o sea, las mieloides. Ahorita te pongo un esquema nuevamente de lo que es la maduración para que lo tengas claro en esa parte. Sí, María José, entonces pilas con lo de la micosis fungoide, porque pues ni es mucosis ni es fungoide. A ver, ahora, las leucemias, esto es súper importante, ¿sí? Pónganme aquí mucha atención. Clásicamente se han clasificado en dos tipos, las mieloides y las linfoides, ¿sí? O sea, proliferación de células inmaduras de la línea granulocítica, ¿sí? O de las otras líneas que acompañan a esas. Ya ahorita, para que cuando revisemos ahorita otra vez la maduración, les voy a decir qué es lo mieloide de eso. Y el otro grupo grande son las linfoides. No es lo mismo que un sarcoma mieloide, o sea, de lo que alcanza a notar de sarcoma mieloide, quiero que tengan en cuenta algunas cosas adicionales. Es un tumor, ¿sí? Entonces ya no, por ese lado no me cuadra con la definición de leucemia, porque la leucemia no me forman tumores, ¿sí? El sarcoma mieloide es un tumor, anótenlo ahí por favor, porque ustedes no ven una leucemia siendo tumor. Lo otro es que pues altera el órgano que está dañando. Ustedes en la literatura lo pueden encontrar con otros nombres. Entonces el sarcoma mieloide también lo pueden encontrar como cloroma, así como suena cloroma, como de cloro, cloroma. O también le llaman sarcoma granulocítico por la característica que les decía que predomina las células de línea granulocítica. Y también le llaman, pues de pronto es el nombre que más se ajusta a la realidad y sería como el tumor mieloide extramedular. Esos son los nombres, los tres sinónimos que tiene el sarcoma mieloide. ¿Sí los anotaron? Profe, ¿el tumor mieloide qué? Tumor mieloide extramedular, o sea, por fuera de la médula.
El otro era granulocítico. El sarcoma granulocítico. Ujú. Entonces, puede dar a cualquier edad. O sea, me tocó esta paciente muy jovencita, ¿sí? Pero es que el sarcoma mieloide puede dar desde niños de 1 mes de nacidos, que también he visto casos, hasta pacientes de 89 años y más. Entonces puede dar a cualquier edad, pero pues el predominio sobre todo se presenta en personas de más o menos los 56 años por ahí. Esa es la media de afectación. No es frecuente, un sarcoma mieloide no es frecuente. Si ustedes ponen a revisar, más o menos para la fecha, hay reportados como 2.500 casos en la literatura, no es tan frecuente. 2.500 casos entre más de 7.000 millones de personas que somos en este mundo, pues es algo relativamente raro. Y como les decía, ustedes lo que van a encontrar son blastos que corresponden a la línea granulocítica. O sea, tienen esos gránulos por ahí dispersos en su citoplasma y esos núcleos grandes. Entonces, por ser una neoplasia, recuerden y por ser un tumor, va a tener abundantes mitosis, abundante recambio celular, y hay un marcador que me gusta usarlo para confirmarlo, que no se los había mencionado hasta ahora, pero es este. Yo le digo MPO, en todos los laboratorios se lo van a encontrar como MPO, y esto traduce mieloperoxidasa. Mieloperoxidasa. La mieloperoxidasa es la que me marca esos gránulos de las células de la línea granulocítica. Listo, entonces, es esta foto. Esta es una mieloperoxidasa. Bueno, estoy volviendo acá. ¿Listo? Entonces, hay dos tipos de leucemias, las mieloides y las linfoides, ¿sí? Ya tienen claro esa parte. Ahora, también la vamos a clasificar de acuerdo al tipo de célula que está predominando en la enfermedad, ¿sí? Si predominan células inmaduras, yo digo que es una leucemia linfoide o mieloide aguda, si me predominan las células inmaduras, ¿sí? O sea, antes de sus estadios avanzados de maduración. Pero si lo que me predominan son células más maduras, o sea, en un estadio avanzado de maduración, yo lo llamo crónica, ¿sí? Entonces, esperen, aquí me adelanto un poquito para que ustedes me entiendan bien este concepto. ¿Dónde está lo de la maduración? Aquí hago un paréntesis. No, esto no es. Aquí hago un paréntesis para mostrarles la maduración para que ustedes me entiendan, porque ese concepto, si ustedes no entienden eso, no me van a entender absolutamente nada más de lo de las leucemias, donde está la maduración. Acá. Entonces, recuerden la maduración normal. Lisette, ponme cuidado porque tú me estabas preguntando eso ahorita en el chat. Entonces, una leucemia, así como con todos los criterios, con todos los verdes, como ustedes dicen, va a ser una neoplasia en donde yo encuentro un predominio sobre todo de blastos, ¿sí? O sea, células de aquí para atrás. A ver, ¿dónde están? Más o menos de aquí para atrás. Una leucemia aguda. Yo predominio de esto. Sí, esas son las células que yo llamo inmaduras, de aquí para atrás. O sea, puedo tener leucemias que conformen de mieloblastos, de monoblastos, de todos estos blastos. O todas estas células que son mucho más inmaduras, que son los precursores de esos blastos. O incluso puedo irme hasta la célula madre hematopoyética. ¿Sí? Y una leucemia crónica es en donde yo veo un predominio de estas células que ya están en un estadio más avanzado. ¿Sí? Esta parte de acá.
Si lo que predomina es esto, es crónica, hasta acá. Entonces aquí es aguda y aquí es crónica. ¿Listo? A eso me refería, para que no se pierdan ahí. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, señor. Listo, entonces volvamos acá. Listo, entonces, ¿qué otro sinónimo tiene este tumor? ¿Cloroma? Cloroma, ese nombre me gusta, que es como clásico también. Entonces, esta diapositiva es supremamente importante, entonces espero que hayan entendido estos conceptos de cuándo es aguda y cuándo es crónica, ¿sí? Entonces, de ahí, pues yo hago las asociaciones y una leucemia mieloide puede ser aguda o crónica y una leucemia linfoide puede ser aguda o crónica. Entonces, por eso es que les traigo este esquema que está ahí a un ladito. Esta es la clasificación actual de la Organización Mundial de la Salud para las leucemias y trastornos que tienen que ver con leucemias, como lo son las neoplasias mieloproliferativas, de las que solamente les voy a hablar de una, que es la leucemia mieloide crónica. Entonces, vean que esta leucemia entra también en el grupo de neoplasias mieloproliferativas. Cuando yo digo mieloproliferativa, quiere decir que estoy al frente de una neoplasia que me está haciendo proliferar los glóbulos rojos, básicamente los glóbulos rojos, las plaquetas, los precursores de las plaquetas y de los glóbulos rojos, ¿sí? Pero no vamos a hablar de eso. O sea, ahí está la policitemia vera, está la trombocitopenia esencial, ¿sí? Todas estas, solamente quiero que se lleven como mensaje que el marcador más importante acá es la mutación de JAK2. JAK2 es una quinasa que lo que hace es aumentarme esa velocidad del ciclo celular, ¿sí? Sin tener reparos como en que el material genético quedó bien hecho o mal hecho. Entonces, las células que sufren mutación en JAK2, por ejemplo, esos glóbulos rojos o esos precursores eritroides de esa línea que sufren esa mutación. Entonces, yo veo pacientes que tienen hemoglobinas. ¿Cuánto es el valor normal de la hemoglobina y de los glóbulos rojos? Por eso, solamente. De los glóbulos rojos, ¿cuál es el valor normal? ¿Lo averiguaron? Profe, 130 en hombres y 110 en mujeres, 120 en mujeres, creo. Tú tienes ahí el de las plaquetas y tienes el de... No, profe, solo averigüé ese. Por ejemplo, también una mutación de JAK2 que le pegue ahí al precursor de las plaquetas, entonces esas plaquetas ya no van a estar hasta 450.000, sino que están en 800, 1 millón, ¿sí? Esa es una mutación JAK2 que pega en ese punto. Entonces lo mismo pasa con los glóbulos rojos, ¿sí? Pero como les digo, solamente quiero que lleven ese mensaje. Mutaciones JAK2 son las que más están relacionadas con las neoplasias mieloproliferativas, excepto pues esta de la que vamos a hablar, que ya les voy a explicar que es la leucemia mieloide crónica. De resto, el mensaje que quiero que se lleven no es que aprendan todo esto, porque de nada les va a servir, la verdad. Porque es que acá no tenemos la posibilidad de hacer estas pruebas, ¿sí? Vean que todas tienen que ver es con la parte de biología molecular. Hay que hacer pruebas específicas para hacer estos diagnósticos y confirmarlos. Yo desde la clínica puedo tener una impresión, la histopatología ayuda, pero no tengo el 100% de ese diagnóstico hasta que no se le haga la prueba, porque actualmente así es como se trabaja en este campo de la hematología, con base en la biología molecular. Entonces vean que todos son trastornos que involucran algún tipo de alteración genética. Por eso es que la genética es tan importante hoy en día, porque me define muchas de estas enfermedades. Entonces voy a hablarles también de algunas mutaciones que son como las más relevantes ahí que ustedes tienen que conocer. Bueno, acá hablando de la primera, que es la leucemia mieloide aguda, ¿sí? Entonces recuerden que es una proliferación de mieloide. Vamos otra vez a la mieloide. ¿Qué es? Miren,
Entonces, mieloide, yo me refiero a todo lo que tiene que ver con las líneas megacariocítica, eritroide y granulocítica. Todas esas tres líneas tienen un precursor que es mieloide, así que es común. En una leucemia aguda, yo tengo la proliferación de ese progenitor mieloide común y de sus precursores inmediatos, o sea, en este caso los mieloblastos, los eritroblastos, los megacarioblastos. Eso es una leucemia aguda, ¿sí? Ahora me devuelvo. No sé, he organizado mejor acá para que no me tocara saltarme tanto. La leucemia mieloide aguda, ustedes ven, estas son estadísticas más aplicadas como al primer mundo, ¿sí? Como les decía yo en una de las charlas anteriores, no tenemos así como un registro que nos ayude a determinar cuál es la verdadera incidencia y prevalencia de todas estas neoplasias, de todos estos cáncer acá en nuestro medio. Entonces nos tenemos que seguir rigiendo por un tiempo más por esto. De 2.5 a 3 casos por cada 100.000 habitantes, ¿sí? Y como ustedes pueden ver, los sitios en donde sí hay registros de cáncer son los que me están aportando estos números, ¿no? Entonces, vean que son países que llaman del primer mundo. Los pacientes con leucemia mieloide aguda tienen una media de edad de 65 años y son ligeramente más frecuentes como en hombres. Pero pues el pico como tal de presentación de esta, y lo que uno más ve, por ejemplo, acá en este medio, es que esta leucemia mieloide aguda tiene un pico también de presentación en los primeros 3 a 4 años de vida. Son pacientes que también son pediátricos. O sea, tengan esos dos rangos, pacientes o muy viejos, tanto como 65 años, o pacientes pediátricos entre los 3 y los 4 años. Son como los dos picos de edad. ¿Listo? En niños menores de 15 años, sobre todo en ese rango de edad que les acabo de mencionar, y sobre todo para este grupo, constituye de todas las leucemias agudas, o sea, sacando también aquí a colación las de la línea linfocítica o linfoide. Estas vienen siendo las mieloides, si juntamos todas las leucemias agudas, del 15 al 20%. Este otro esquema es importante porque les hago como un resumen bastante concreto de lo que es cada una de estas. Entonces estamos hablando de la leucemia mieloide aguda. Entonces, por ser una leucemia mieloide aguda, yo tengo básicamente neutrófilos inmaduros o células de la línea granulocítica en estadios más inmaduros. Entonces, acá otra cuestión importante, pues ya les dije cuáles son como los rangos de edad. Tengan en cuenta esos pacientes que son relativamente viejos, pero también tengan esos que están entre los 3 y los 4 años de edad. Una característica histológica que yo la puedo ver con el microscopio en esos mielogramas o en esos extendidos de sangre periférica son la presencia de estos bastones de Auer, ¿sí? Y los gránulos de mieloperoxidasa. Son dos características importantes a nivel histológico. Entonces, pues, los gránulos de mieloperoxidasa se ven como gránulos, ¿sí? Y los bastones se ven como estructuras más alargadas. Bueno, esto amarillo no le pongo cuidado, que es lo del tratamiento. Esto significa ácido transretinoico, que es lo que se les da a ellos. Comparémosla con la otra leucemia aguda, que es la de tipo linfoide. Entonces, vean que yo aquí lo que veo son linfocitos inmaduros, ¿sí? O sea, células de la serie linfoide, pero en estadios muy tempranos de su maduración. Entonces, esta es más frecuente entre la primera y la segunda década de vida, o sea, niños, básicamente. Esto es una enfermedad básicamente de niños, ¿sí? Una de las preguntas que yo les hacía en el taller era que me mencionaran las 3 primeras causas de cáncer en niños. Esta es una, ¿sí? La LLA. El marcador que nos ayuda más para hacer este diagnóstico es el TDT,
que es una enzima nuclear, que espero que ya hayan averiguado qué significa. Esto es una sigla, TDT, el nombre de la enzima, que quiero que averigüen, por favor. Se les da quimioterapia y diferentes esquemas, pues dependiendo del tipo de leucemia, porque esto tiene su clasificación aparte, pero no la vamos a ver tan en extenso, solamente que sepan que es un grupo grande de enfermedades. Ahora, las crónicas, en las crónicas, no es que me predominen, no es que todos los neutrófilos sean maduros, ¿no? Porque si yo tuviera puro neutrófilo maduro en una leucemia mieloide crónica, pues tendría más un proceso inflamatorio agudo. Lo que me refiero es que hay células de la línea granulocítica que están en etapas avanzadas de su maduración, pero no es que todos sean neutrófilos. Sí, yo encuentro neutrófilos en esos extendidos, en esos mielogramas, pero recuerden que es un predominio de todas las células que están en esas líneas y que están en estadios más avanzados de maduración. Lo que caracteriza a esta leucemia mieloide crónica es el cromosoma Filadelfia, ¿sí? Ya les voy a explicar qué es. El cromosoma Filadelfia me produce una alteración en una quinasa y yo tengo que bloquear esa quinasa para que el paciente pues mejore de su cuadro clínico. Entonces yo utilizo este inhibidor de quinasa que es el imatinib. Y acá, que es como la peorcita de todas, la leucemia linfoide o linfoblástica crónica. Entonces, el predominio de esos linfocitos en estadio un poco más maduro, no es que todos sean maduros, es más de hombres mayores y no hay tratamiento para eso. O sea, este es uno de los más devastadores enfermedades. Es un linfoma. Esto entra en la clasificación más que de las leucemias de los linfomas no Hodgkin, ¿sí? Y es también una de las enfermedades a las que se puede convertir un linfoma indolente o un linfoma de bajo grado. Puede hacer una fase leucémica y terminar acá en una leucemia linfoide o linfocítica o linfoblástica crónica. Todos son sinónimos, o sea, no tengamos reparo en eso. Entonces vamos a llamarle LLC. Entonces yo les digo LLC, LLA, LMC, LMA, ¿vale? Vamos a resumirlo de esa manera para no gastar tanta saliva. O sea, ¿iniciaría como un linfoma de bajo grado? Puede iniciar como un linfoma de bajo grado, puede iniciar directamente ya como una LLC, ¿sí? Pero recuerden que hay un síndrome que es que cuando un linfoma de bajo grado se transforma en uno de alto grado, que se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama? Cuando un linfoma de bajo grado o indolente se transforma en uno de alto grado, ¿cómo se llama? ¿El síndrome? Que se transforma, por ejemplo, en un Burkitt, se transforma en un difuso. El difuso es como el más frecuente, pero también se puede transformar en una LLC. ¿Cómo se llama? El de Richter. Richter. Muy bien, Oscar. Excelente. Ahora, por último, les quiero mencionar que la LMA tiene una característica que de pronto es mucho más frecuente que en cualquiera de las otras. Y es una condición que se llama la crisis blástica. La crisis blástica se define como la presencia de un 20% o más de células en sangre periférica que son blastos. Sí, o sea, se descontrola en un momento tanto la enfermedad que hace esa crisis blástica y me llena ese mielograma o esa extendida de sangre periférica de células muy inmaduras. Y el porcentaje es ese. Si yo no tengo por lo menos el 20%, yo no puedo decir que es una crisis blástica. Eso lo hacen también estas leucemias, la SLLA también pueden hacer crisis blástica, pero yo lo veo con muchas más frecuencias en las LMA. Bueno, recuerden esas características, recuerden aquí los bastones de Auer, los gránulos de mieloperoxidasa que también caracterizan a la LMA. No entendí ¿Sí? lo de las crisis plásticas. La crisis blástica es como una urgencia en este tipo de enfermedades, ¿sí? Es como cuando tienes una recaída, por así decirlo, de cualquier condición que tengas, pero acá le vamos a llamar crisis blástica. La crisis blástica es cuando la médula ósea libera muchos blastos, ¿sí? Por eso se llama crisis blástica. Pero si yo no tengo más del 20% en sangre,
de esas células inmaduras de blastos, yo no lo voy a llamar crisis blástica. Si por ejemplo tengo apenas como un 10% y el paciente tiene fiebre, tiene una que otra adenopatía por ahí, ¿sí? Y está con tos y disnea, ¿qué tiene? Una reacción leucemoide. Yo no puedo hablar de crisis blástica si no tengo más del 20%. ¿Listo? ¿Entendido? Con el ejemplo y todo. Sí, profe, gracias. ¿Me entendiste? Bueno, Daniel. Bueno, entonces, esa era la aguda, ¿sí? Y con ese cuadrito también le hice la comparación. Recuerden las características que les mencioné de la mieloide aguda. Ahora hablemos de la mieloide crónica. La mieloide crónica es un poco más rara, un poco más infrecuente. Vean que la incidencia es menor, ¿sí? 1 o 2 casos por cada 100.000, ¿sí? 1 o 2 casos por cada 100.000. Es más de hombres, ¿sí? Se puede presentar en niños, pero son casos mucho más raros, ¿sí? O sea, esta es una enfermedad un poco más, es más de adultos. La LMC es más de adultos, más que de niños. Vean el contraste, menos de 0.1 casos por cada 100.000 a tener adultos más de 2.5 por cada 100.000. Es una enfermedad más de adultos. Y resulta que, pues, dependiendo del sitio en donde viva la persona, eso también va a influir. Entonces se ha encontrado una asociación en que países que son pobres, países que tienen economías lábiles, ¿sí? Mucha favela, mucha barriada, tienen mayor predominio de ese tipo de enfermedades, ¿sí? Entonces hay factores socioeconómicos que influyen en la aparición de esta. No se sabe bien, pues, cuál puede ser la causa. De pronto es más una cuestión de acceso al sistema de salud. Pero pues tengan en cuenta el antecedente de radiación en los pacientes cuando hagan las historias clínicas o algún tipo de factor hereditario. Si alguien más en la familia la ha presentado, probablemente esa persona también. Porque esto va muy relacionado, y eso quiero que lo anoten, con el cromosoma Filadelfia, ¿sí? Esta es la enfermedad que tiene como característica la presencia del cromosoma Filadelfia. Acuérdense de eso. Ya vamos a ver qué es el cromosoma Filadelfia. ¿Profe? Sí, Julio. ¿Esto es de la translocación 922? Es la 922. Ya vamos a revisar en qué consiste la translocación. Bueno, ¿cómo se llama esta prueba? Entonces les muestran así los cromosomas, ¿sí? Cariotipo. Y están en... Esto es un cariotipo. ¿Esto es un cariotipo de qué tipo? Hay varios tipos de cariotipo. Varias clases de cariotipo. ¿Cómo se llama este? ¿Le enseñaron eso en genética? ¿La profesora Jenny les enseñó esto? ¿O no les enseñaron esto en su biología molecular? Porque si no le enseñaron, pasa una queja ya a ciencias básicas. ¿Qué es lo que está pasando? Que no les muestran. Sí, no le enseñaron, pero no, yo no recuerdo. Es un cariotipo de bandeo G de alta resolución, porque ustedes pueden ver el patrón de bandeo que tiene, ¿sí? Entonces pueden decir, hay una lesión de tal. Entonces se pueden hacer esa aproximación, ¿sí? Entonces es un bandeo G de alta resolución. Ustedes con la sola imagen tienen que llegar a identificarlo, o por lo menos cuando estén ya en internado tienen que tener esas habilidades. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que aquí hay una alteración entre el cromosoma 9, como decía Julio, y el cromosoma 22, ¿sí? Entonces, recuerden que esos desplazamientos, ¿sí? Esas anomalías estructurales, pues se clasifican de varias formas. Aquí estoy hablando particularmente de una translocación. Esto no es una alteración numérica, ¿sí? El cromosoma Filadelfia se produce por una translocación entre el 9 y el 22. ¿Qué pasa? Que resulta que entre el 9 y el 22, el 22 tiene una proteína que es el BCR, ¿sí? Y el 9 tiene el ABL. Cuando ocurre la translocación, se me genera una proteína de fusión que tiene actividad de quinasa.
Entonces, de ahí que yo tenga, yo pueda clasificar este tipo de leucemias como BCR, ABL, o sea, el gen de fusión, positivo o negativo, ¿sí? Dependiendo si adquiere o no adquiere la función. Entonces, yo tengo un grupo importante de neoplasias que pueden tener este cromosoma Filadelfia, ¿sí? Entonces quiero que recuerden sobre todo esta leucemia mieloide crónica, ¿no? Porque es la que más ustedes van a ver con esta alteración. Esos pacientes, ¿cuáles son las características? ¿Qué características van a tener? Cuando usted le pide un cuadro hemático, usted ve la serie blanca elevada, sobre todo por una alteración de los neutrófilos. O sea, eso es una leucocitosis a expensas de los neutrófilos. Entonces no me vayan a confundir esto con un proceso infeccioso por una bacteria. Porque, ¿qué pasa? El paciente no va a tener los síntomas que tiene por una infección, que cuáles podrían ser. O sea, el paciente, ¿qué no haría clínicamente? ¿Qué no tiene? ¿Fiebre? No tiene fiebre, no tiene. Inicialmente, no, porque ya le explico por qué puede esto variar. Pero no tiene fiebre, ¿qué más? Fiebre. Solamente saben la fiebre, muchachos. Entonces, bueno, resulta que edema, rubor, calor, un síntoma, un foco primario donde usted pueda identificar, no tiene una neumonía, no tiene infecciones de tejidos blandos, sí, todo ese conglomerado que me puede constituir una infección aguda, no lo tiene. Lo que pasa es que inicialmente, recuerden que estos pacientes, conforme avanza la enfermedad, entran en un estado como de una inmunosupresión relativa. Entonces puede que me hagan la infección después y puede que se les presente a ustedes en la consulta de manera más complicada. Entonces tienen que ser muy buenos semiólogos cuando vean su semiología, tienen que aprender muy bien eso, en no confundir estas cosas. La morfología de esas células está anormal. Lo que pasa es que, recuerden, la quinasa lo que les da la particularidad es la propiedad en la replicación. Empieza a replicarse esas células de esta línea de manera abundante. Pero normal, la estructura morfológica es normal. Y recuerden que predomina es en la línea granulocítica, por eso es que afecta a los neutrófilos principalmente. Todo lo que está detrás del neutrófilo más maduro, o sea, de las bandas para atrás, es lo que me está haciendo esa clonalidad. Entonces, recuerden que también puedo encontrar algún tipo de dato que me asocie eso con alguna alteración genética. Si ustedes algún día pues, llegan a hacer práctica médica en un centro así que tenga todos los juguetes, entonces van a poder hacer esto pues, más aplicado a lo que es la realidad del mundo. Y no así como con las uñas. Entonces aquí, debido a esa inestabilidad genética, llega el punto en que la enfermedad hace es que los blastos sean una de las células que más abunden en la enfermedad. Empieza por células de la línea granulocítica que están en un estadio avanzadito de maduración, pero conforme avanza la enfermedad, yo veo más y más y más y más blastos. De ahí que se me pueda generar una crisis blástica, que la definimos como con ese punto de corte, el 20%. ¿Sí? Si la enfermedad se deja avanzar hasta una crisis blástica, pues el paciente va a requerir una quimioterapia así como de emergencia. Entonces, básicamente, esto es como un esquema que les traje para que ustedes vean cómo es que la quinasa se forma. Aquí una fusión de las proteínas BCR y ABL me activa la quinasa, me activa la vía de señalización que me hace esa proliferación de esas células de la línea granulocítica, y además en este esquema que está en la parte derecha, aquí es donde entra la parte del tratamiento. Si se bloquea la acción de esta quinasa, pues yo bloqueo la señalización y ya no tengo más proliferación. Entonces esta terapia con inhibidores de quinasa ha marcado pues un descenso y una mejoría en cuanto a la morbilidad de estos pacientes. Entonces recuerden, translocación 922, ¿sí? Translocación 922.
Profe, ¿por qué se manifiesta tan tarde la enfermedad? ¿Por qué da como en ancianos? Sí. Por el acúmulo, o sea, porque inicialmente yo puedo tener poquitas células que tengan la alteración, sí, que tengan la translocación, uno que otro precursor granulocítico, pero hasta ese punto los macrófagos ahí en las puertas de salida de la médula ósea me pueden hacer ese control, sino que recuerda que hay posteriormente, conforme pasa el tiempo, un aumento de esos precursores que van a tener la mutación. Entonces ya no es uno solo el que está produciendo el problema, sino que la médula se puede llenar de esos precursores. Entonces ya ahí sí los macrófagos no van a dar abasto, y con el tiempo, después de ciertos años de haberse instaurado la mutación, es donde yo voy a ver la enfermedad manifiesta, ¿sí? O sea, es una enfermedad de lento avance, pero cuando ya llega al momento de la crisis blástica, ya ha pasado un buen tiempo desde que se inició todo el proceso. Listo, entonces, esto también es importante para que lo tengan ahí en cuenta. Las médulas óseas que se ven con esta enfermedad son hipercelulares por definición. 100% de celularidad independiente de la edad, 100% celulares. La relación granulocítica eritroide, o sea, yo tengo bastantes granulocitos y bastantes células de la línea eritroide. Están elevados. Y estos son características ya que pues, no son tan importantes como esas que les estoy dejando en negrilla, que también hay cambios en los megacariocitos y hay algo de fibrosis medular. Esto habla de que pues, la médula ósea está entrando en una etapa de falla. Ya no me puede hacer el mismo proceso de hematopoiesis de la misma manera. Porque muchas de esas células que están ahí de los precursores presentan la mutación, empiezan a presentar la mutación. Entonces acá, en la sangre periférica, lo que yo voy a ver es la leucocitosis. Recuerden que esa leucocitosis va asociada con neutrofilias. Y pues si yo puedo hacer un cuadro hemático automatizado, me muestra otras líneas que tienen que ver con la parte mieloide, también las voy a ver aumentadas. Lo otro importante es la basofilia, o sea, los basófilos, por ser parte de la línea granulocítica, también van a estar aumentados. Lo que les puse en negrilla es como lo más importante que quiero que tengan ahí en cuenta. Entonces, este es un extendido de sangre periférica de estos pacientes con una LMC. Entonces, aquí estoy viendo células de línea granulocítica con mayor frecuencia. Este cuadro, si fuera un paciente normal, yo vería por ahí una máximo 2 células nucleadas. El resto son glóbulos rojos y las plaquetas por ahí que ustedes alcanzan a visualizar. Miren, por acá hay una plaqueta, otra plaqueta, otra plaqueta. Es que pasan como desapercibidas. Pero bueno, las células nucleadas deberían ser escasas. Acá yo veo un aumento en ese número de células. Y si yo pues hago un barrido completo de la lámina y si encuentro más del 20%, yo digo el paciente está en crisis blástica. Si encuentro menos, puede ser una reacción leucemoide. Entonces tengo que mirar clínicamente cómo está. Si tiene síntomas de inflamación y todo esto, pues bueno, sí es una reacción leucemoide. Pero si no tiene los síntomas de una inflamación, el paciente es candidato a presentar este diagnóstico, que es una leucemia mieloide crónica. Este es el aspirado, básicamente es lo mismo, pero se ve más bonito los aspirados de médula ósea, con ese predominio de todas los precursores, las células que están detrás de los neutrófilos, de los eosinófilos, de los basófilos, todos proliferando. Ustedes ven, por ejemplo, este precursor de eosinófilos no está todavía segmentado, pero vean que está lleno aquí de gránulos, ¿sí? Está lleno de gránulos. Y así pasa con las otras células de esa línea. La biopsia, por su parte, me muestra es que, como les decía, la celularidad cercana al 100% o del 100%, cambios en los megacariocitos, pero sobre todo lo que predomina es, vean que son puras células que son segmentadas, puro segmentado, callados, segmentados por todas partes. Y recuerden que eso se hace más hacia el centro de la médula ósea, ¿sí? La parte más periférica o adyacente a las trabéculas óseas va a estar ocupada por células inmaduras. Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes? ¿Cómo evolucionan? Entonces, un paciente, sí, a pesar de que no se le haga tratamiento, él puede vivir muchos años, ¿sí?
y a veces puede pasar pues con muy pocos síntomas, una que otra infección por ahí de vez en cuando, una neumonía grave de vez en cuando, pero no se le estudia adecuadamente, o el paciente no consulta y lo resuelve por allá con sus medidas caseras, él puede seguir sobreviviendo, pero con el tiempo, sí o sí, él va a llegar a una crisis blástica, ¿sí? A una fase blástica de la enfermedad. De eso no se salva ninguno de estos pacientes, de hacer esa crisis blástica. Cuando hacen las crisis blásticas, entran ya en un estado de inmunosupresión mucho más avanzado. Entonces, cualquier cosa, cualquier virus en el ambiente, les va a dar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya llegan a ese estado de la crisis blástica, pueden desarrollar de manera secundaria, aparte de la leucemia mieloide crónica, pueden presentar una leucemia aguda, porque una crisis blástica, les decía, más del 20% de blastos en sangre periférica. Entonces, se me llena el sistema circulatorio de esos blastos, que pueden ser mieloides en su mayoría, me desencadena es una leucemia mieloide aguda, o un 20% de los casos me pasan a una célula, a una leucemia linfoide aguda. Listo, entonces tengan eso ahí presente. Bueno, ahora hablemos de recapitulemos un poco de lo que habíamos hablado de la mieloide aguda, que fue la primera que les presenté, que hay una clasificación que me interesa que tengan ahí como en sus apuntes, ¿sí? No les voy a pedir que se aprendan los detalles morfológicos, porque eso a veces a mí también me cuesta mucho trabajo distinguirlo con los extendidos que a mí me hacen llegar. Entonces, pues sería ilógico pedirles a ustedes eso también. Recuerden entonces el concepto de leucemia aguda, ¿sí? Una leucemia aguda es en donde yo tengo por lo menos el 20% de una proliferación de progenitores inmaduros, ¿sí? Esto aplica también para la parte linfoide. Una enfermedad controlada, una leucemia aguda que esté controlada, tiene que tener menos de este porcentaje. Idealmente, menos del 10%. Entonces, este esquema yo se los mostraba para explicarles cómo era la definición de una leucemia aguda, ¿sí? Entonces, por eso es que se los traigo a colación y insisto en que ustedes lo vean. Yo les decía, de los progenitores, sobre todo de aquí para atrás, bueno, no era específicamente este cuadro, pero de aquí para atrás quiero que lo recuerden como una leucemia aguda. Si yo tengo que de esos precursores que se desprenden, aquí me faltan varias fases del mieloblasto, ¿no? Para llegar hasta esas células más maduras, porque faltan los promieloblastos, ¿sí? Todos esos que habíamos mencionado en el estadio de maduración, cuando le mostraba en la primera clase cómo era que maduraban todas las células. Acá falta, por ejemplo, el megacardioblasto, faltan muchas células acá, pero recuerden el esquema y recuerden este valor, este punto de corte, el 20%, para hablar de una leucemia aguda. Se parece al de la crisis blástica, ¿no? Entonces esta es la clasificación que me interesa que anoten ahí, por favor, la franco-americano-británica, o también la FAB, clasificación de la FAB. Es relativamente vieja, ya tenemos que más de 45 años se cumplen ahorita de haberse propuesto este sistema de clasificación. Sirve para las leucemias agudas, no para las crónicas, para las agudas de tipo mieloide y de tipo linfoide, ¿sí? Y sobre esta se hace en pacientes que no se han tratado, no han recibido tratamiento, no tienen quimioterapia, ¿sí? Porque los cambios de quimioterapia distorsionan la morfología de las células y uno ya no las ve como en su estado natural. Entonces, por ejemplo, pierden los bastones de Auer, pierden los gránulos de mieloperoxidasa, y eso es parte pues del sistema de clasificación. Disminuyen de tamaño, entonces ya se confunden unos con otros. Entonces, eso es los efectos de la quimioterapia. Para la línea mieloide, tenemos estas de acá, desde M0 hasta M7, ¿sí?
Y para las linfoblásticas o las linfoides tenemos desde L1 hasta L3. Entonces, por favor anoten estas de acá, ¿sí? Les voy a dar unos minutos para que anoten estas de acá. Y estas de acá no las anoten, yo les voy a decir qué es lo que tienen que anotar. Anótenlas, por favor, desde M0 hasta M7. Me avisan cuando ya. ¿Listo? Muchachos, ¿ya? Solo anoten de M0 a M7, no anoten las de L, no anoten las linfoblásticas. Listo, profe. Listo, bueno, entonces avanzamos. Recuerden, esta clasificación se usa en pacientes que no han recibido tratamiento. Bueno, y se usa para esos dos tipos de leucemias, para las agudas, no para las crónicas. Pues aquí recuerden la maduración. Yo les decía, cuando hablo de una aguda, cuando yo tengo proliferación desde aquí para arriba. Aquí me falta la línea linfoide, ¿no? Solo les muestro la parte granulocítica y eritroide. Y megacariocítica también estoy mostrando. Profe, una pregunta. Sí, dime. Cuando había crisis, que ya la que acabo de mencionar, el mielograma debe reportar mayor a 20%, ¿cierto? De blastos. De blastos. Pero estoy un poco confundida porque en el caso clínico, pues aparece eso, ¿cierto? Que es mayor a 20%. El problema... Sí, pero entonces recuerda que la paciente del caso clínico ya tuvo tratamiento. O sea, no le podemos aplicar, por ejemplo, la clasificación que está acá. La de esta, la de esta. Sí, porque a nivel histológico está hipocelular. Sí, pero pues porque recibió tratamiento. Listo, profe, gracias. Listo, entonces recuerden, aguda. Y cuando es crónica, yo tengo de los estadios intermedios, no totalmente los maduros, sí hay células maduras en la crónica, pero yo tengo como unos estadios más intermedios. Entonces, de acá, de la M0, usted ya tiene el nombre anotado. Al frente del nombre, anoten el porcentaje, solamente que son el 5%. ¿Sí? No quiero que anoten más nada. Estas son algunas otras características que pues, les quería mostrar. Entonces son células que se van a parecer a esos blastos de las L2. ¿Sí? Ya les voy a mostrar cómo se ve una L2. Y aquí lo curioso es que son células muy inmaduras, tan inmaduras que no tienen gránulos todavía, no han desarrollado gránulos. Y se ven con los nucleolos grandes. Aquí uno alcanza a discernir dónde está el nucleolo. Miren, por ejemplo, aquí la punta de la flecha, ahí está el nucleolo. Miren los nucleolos, no alcanza a ver. Eso es lo que a mí por lo menos me ayuda a diferenciarla. Y el hecho de no ver gránulos. La M1, solo quiero que anoten que se ven algunos bastones de Auer, ¿sí? Pero apenas en el 5 al 10% de los casos. Algunos bastones de Auer. Entonces, esta M1 es la misma mieloblástica aguda sin maduración, o sea, no tiene definida, o sea, son puros blastos que están proliferando porque tienen algún tipo de mutación que pues hace que proliferen, pero pues están en ese estadio, no son células funcionales y pues por tanto no
son células alteradas. Ahora, de tarea, por favor, averígüenme qué son los bastones de Auer, ¿sí? Porque yo les estoy mencionando aquí que bastones de Auer, pero ustedes no saben qué es un bastón de Auer. Entonces busquen de tarea qué es un bastón de Auer. Bueno, la M2 es la mieloblástica aguda con maduración. Esta ya tiene ciertas moléculas, entonces por eso yo aquí les puse al lado de cada foto del inmunoperfil. Pues que tampoco quiero que se aprendan porque son un poco de moléculas ahí que exigen es memoria, más no tanta aplicación, a menos de que uno se sepa la maduración normal y en qué punto van cambiando de molécula, pero eso ya es demasiado avanzado. Entonces no se lo aprendan así. Aquí yo veo bastones de Auer mucho más frecuentes que en la anterior, ¿sí? Los bastones de Auer aislados, esa es la característica importante que quiero que tengan ahí de la M2. Entonces la M2 es el 30%, también anoten ese dato, es el 30% de todos los casos de leucemia mieloide aguda, ¿sí? Esta vendría siendo de las más frecuentes de los tipos de leucemia mieloide aguda, ténganla ahí en cuenta. Y tienen otra característica importante que me gustaría que anotaran, que es la translocación. Esta tiene la 812, perdón, la 821 es, la 821. Solo anoten esas dos cosas, ¿listo? Y pues, si ustedes recuerdan lo de la parte de la maduración normal, aquí encontramos principalmente lo que son estadios posteriores al mieloblasto. Entonces, hay promielocitos, mielocitos y neutrófilos, principalmente en estos extendidos. La M3 es una mielocítica. Ese nombre quiero que lo anoten, la promielocítica. Y la translocación que la caracteriza, que es la 1517, que es cuando también ocurre entre el PML y el RARA ese intercambio de material. Entonces, pues bueno, todas estas leucemias, ¿sí? Y pues sobre todo esta es la que me muestra cuadros histológicos y citológicos hipercelulares, ¿sí? Médulas óseas llenas de células, aumento también en las poblaciones nucleadas, en los extendidos de sangre periférica y en los mielogramas. Hay un síntoma muy grave que se asocia con la leucemia promielocítica, una condición muy grave, que es la coagulación intravascular diseminada, o el mismo, ustedes lo van a encontrar como CID. El que ya va avanzadito en el taller, ¿ha llegado a este punto? ¿Al CID? ¿Sí lo han visto? Por ahí que se los anoté en el taller que les dejé. Sí, muchachos. Bueno, no les voy a explicar. No lo han visto, bueno, pero lo van a tener que consultar para hacer uno de los puntos. Entonces me van a buscar ahí qué es el CID, esto lo van a ver en su taller. Entonces, aquí yo puedo tener esos grumos de mieloperoxidasa en los citoplasmas de las células y va a haber diferenciación hacia bastones de Auer. O sea, yo tengo tanto gránulos de mieloperoxidasa abundantes en las células como bastones de Auer. Recuerden también eso y anótenlo por ahí. Esas son las características más importantes de la leucemia promielocítica, que es la M3. La M4, que es esta, es la mielomonocítica. La M4 es más o menos de el 10% de estos tipos de leucemias agudas, ¿sí? Aquí una característica importante es esos pacientes que hacen hiperplasia gingival, o sea, el tejido de las encías se les crece un poco más. Eso tiene que ver de pronto con la mutación que tienen o las mutaciones, porque tiene varias de este tipo de leucemias, pero da esa característica clínica y semiológica en los pacientes, una hiperplasia gingival. Entonces, eso es un dato que quiero que anoten ahí. Entonces, como les decía, es más o menos es como el 20% de las leucemias agudas, y entonces hay un componente importante acá de proliferación de esos
células granulocíticas y monocitos también. Por eso es que tiene el nombre mielomonocítica. Bueno, entonces esta es más o menos la fotografía para que ustedes se hagan la idea de cómo es que se ve. Mielomonocítica, porque algunas de esas células, aunque aquí la mayoría que estoy viendo no tienen gránulos, pero sí hay mucho monocito acá, o monoblasto más bien. La M5, por su parte, esta leucemia aguda es 5 al 10 de todas las leucemias agudas, ¿sí? La M5 es como entre el 5 al 10. El citoplasma va a tener también los bastones, ¿sí? Esos gránulos de mieloperoxidasa. Ténganlo ahí presente. Eso es lo que quiero que anoten. Y la translocación acá es tiene varias, pero solamente quiero que se lleven dos, que son esta es la 911 y también la 611. Vean que todas son diferentes, ¿no? Profe, que podría repetir lo anterior, es que me cortó la llamada. Que las dos translocaciones que lo caracterizan, que son más frecuentes encontradas acá. Lo anterior a eso. Bueno, que son más o menos del 5 al 10% de todas las leucemias agudas, de las leucemias mieloides agudas, ¿sí? Hay una proliferación de monoblastos principalmente. ¿Qué otra cosa así? Hay, promonocitos, monoblastos. Y estas dos translocaciones que estoy anotando ahí, Oscar, para que las tenga ahí también en cuenta. Y acuérdense lo de los bastones de agua. Aquí encuentro tanto. Anoten eso también. Y ya, no quiero que anoten nada más de acá. Bueno, este dato también es importante. Lo hemos visto en el caso de la paciente que tuvimos de autopsia, que es esta eritrofagocitosis. Ellos pueden hacer también ese otro hallazgo que le ayuda a uno a orientarse. En la M6 es la que llama eritroide aguda, o sea, aquí ya tengo una mezcla tanto de blastos de la línea granulocítica y también de la línea eritroide, ¿sí? Entonces, por eso es una proliferación mixta de esos blastos. 50% de esos blastos van a ser de la línea eritroide y más o menos el 30% van a ser de la línea mieloide. Y acá encuentro otras células que me van a formar también parte de las características, que son los equinocitos y los acantocitos. Yo les había mostrado los acantocitos cuando vimos lo de cuadro hemático, ¿sí? De esto sí no quiero que se confundan y que vayan a profundizar tanto en eso. Son características así que como que les menciono de cada uno, pero no es como tan importante. Entonces, recuerden lo de los dos subtipos, tiene también dos subtipos. La A es donde encuentro esos porcentajes y la B es la que se conoce como... O sea, pues por esa proliferación mixta se conoce como eritroleucemia. Pues ese es el nombre de la eritroleucemia. Eritroleucemia. ¿Profe, de la A o de la B? De la A. Ahora, la B. En la B yo tengo principalmente células eritroides proliferando, ¿sí? Más que células mieloides. El 80% de los blastos que veo ahí proliferando son de la línea eritroide.
Entonces esta pues se llama así, una leucemia eritroide. La otra era eritroide pura, o sea, la B es una eritroide pura y la A es una eritroleucemia. Es como para que las diferencias en cuanto al nombre y ya. Lo otro que quiero que anoten son los cuerpos de Hewell-Holly y ya, no quiero que anoten más características. Entonces, esos cuerpos de Hewell-Holly son como unos puntos azules que uno alcanza a ver en el citoplasma de esas células. Entonces, por ejemplo, miren que acá, al lado de estos núcleos grandes que se están deshaciendo, encuentro estos cuerpos así metidos. Ahora, la M7 es la leucemia megacariocítica. Ya es una proliferación, pero de blastos de la línea megacariocítica. Por eso decía, estas leucemias no solamente tienen un componente mieloide, sino que pueden ir acompañadas de otras. Esta es más rara, es más o menos entre menos del 5% de las leucemias agudas. Ver una leucemia de megacariocitos es bastante rara. Ahora pasemos a las linfoides. De las linfoides, lo que quiero que recuerden principalmente es la parte clínica y en donde se ve más. Entonces, 75% de esos casos ocurren antes de los 6 años. Son niños en edad escolar. 75% de los casos. Recuerden que aquí los marcadores como el TDT es importante y marcadores para el linaje B como el CD19 y otro que lo me habíamos mencionado cuando vimos el linfoma Burkitt, que es el CD10. Entonces solamente hay 2 neoplasias que me marcan CD10. Una es un linfoma, otra es una leucemia. Entonces la leucemia es esta. Esto lo vemos en Burkitt, ¿no? Entonces CD10. Absolutamente todas las leucemias linfoblásticas de precursores B me van a tener algún tipo de mutación en la cadena pesada de inmunoglobulina, ¿sí? En la IgH. Ustedes lo que observan aquí son masas, y sobre todo masas a nivel de mediastino. Entonces, un niño de 3 años, por ejemplo, con una masa mediastinal, ¿sí? Y síntomas de sangrado, de diátesis hemorrágica, el diagnóstico más probable siempre va a ser esta leucemia. Téngala ahí en cuenta. Siempre va a haber compromiso de la médula ósea porque pues obviamente es una leucemia y aquí hay una cuestión importante, es cuando la enfermedad avanza al sistema nervioso central. Entonces las recaídas son principalmente del sistema nervioso central, sangrados a nivel del sistema nervioso central o infiltración de esos blastos al sistema nervioso central. Por eso es que a estos pacientes les dan quimioterapia intratecal para prevenirles sobre todo esa parte, porque es relativamente frecuente. Entonces acá, esta es como el esquema para que ustedes se fijen cómo es que ocurre la patogenia de esta leucemia. Entonces recuerden que aquí tenemos una célula madre hematopoyética multipotencial, lo que llamamos la stem cell, y de esa stem cell se me va a originar una célula madre linfoide, que vendría siendo esta, ¿sí? Una célula madre de tipo linfoide, y esa célula madre de tipo linfoide es la que me va a desarrollar la LLA. Entonces empieza a hacer su proliferación clonal a una célula que está mutada, que es la célula del LLA, y de ahí pues empieza la clonalidad. Entonces yo puedo tener leucemias linfoblásticas agudas de tipo T o de tipo B, porque recuerden que el precursor de linfocitos pues es un precursor común. ¿Listo? ¿Claro esta parte? Esta es la fotografía, para que se vayan ustedes con la imagen. Los blastos linfoides son grandes, ¿sí? Y no tienen gránulos en el citoplasma. El citoplasma es escaso. Eso es la imagen citológica de un blasto
linfoide. La LLA, entonces, como les decía, es una enfermedad más de niños. 75% de los casos van a ser en menores de 6 años. La incidencia, vean que no es, pues no es tan alta, pero yo aquí, sobre todo en el universitario, se ven muchos de estos casos. Los centros oncológicos, como el de la Ardila Lule, todos los días uno ve un desfile de niños con esto. Y entre el 80 al 85% de estas leucemias tienen un fenotipo B. O sea, las de células T, las de linfoblastos T, hacen apenas como un 10%. Y el resto pues ya pueden ser NK, pero son mucho más raras. Entonces recuerden que las más frecuentes son las de tipo B. No se sabe precisamente qué es la causa, pero hay algunas asociaciones importantes como los pacientes con síndrome de Down. Y pues, entre otras cromosomopatías, pero la trisomía 21 es la que más puede hacer ese tipo de leucemias, de leucemia linfoblástica aguda. Entonces yo les decía, la clasificación de la FAP también me determina o me puede ayudar a clasificar esta leucemia aguda. Aquí yo tengo en cuenta estos parámetros que básicamente son morfológicos. Entonces lo que veo es, o lo que comparo es cómo es la relación de ese núcleo citoplasma. Si el núcleo es más del 75% de la célula, yo le doy un punto. Si es más baja, pues no le doy un punto. Si el nucleolo se ve, y en más del 75% de todas las células del campo, yo le doy un punto. O sea, esto es de sumar y restar. La suma me puede dar hasta más 2, porque son 2 criterios positivos, ¿sí? Lo que tiene que ver con la relación núcleo y citoplasma y la presencia o no del nucleolo. Pero también me puede restar. O sea, si yo tengo todo negativo, por ejemplo, me puede dar hasta menos 4. Entonces, con este sistema es que yo defino si es una L1 o una L2, dependiendo de la suma que me dé, con este sistema que les estoy mostrando en esta tabla. Entonces, la L1 es lo que llaman una leucemia. Esto solo noten el nombre, por favor. Una leucemia linfoblástica de estructura homogénea, ¿no? O sea, todos los blastos se ven iguales. Leucemia linfoblástica de estructura homogénea. Entonces, la L1, 85% en niños y hasta 30% en adultos. Anoten ese otro dato, por favor. ¿Alcanzaron a notar las características citológicas? ¿O se las repito? Sí, profe. Entonces, bueno, para el que no las tenga, anótelas ahí. Son solo 4. La relación del núcleo citoplasma, la presencia o no del nucleolo, con las características que tenga la membrana nuclear, si es irregular o no, y el tamaño de la célula. Son solo esos 4 criterios que yo tengo en cuenta para hacer la clasificación. Y anoten, por favor, estos porcentajes que les subrayé. Entonces, la L1, 30% en adultos, 85% en niños. De la L2, solo quiero que anoten los porcentajes y que se llama de esta manera: leucemia linfoblástica de estructura variada. Entonces ya tengo núcleos más irregulares en su membrana, tengo algunos nucleolos un poco más visibles, ¿sí? Se ven los nucleolos, hay más irregularidad, eso es lo que la caracteriza básicamente. Listo, entonces 70% en adultos y 14% en niños. Vean cómo se invierte la prevalencia. Esta es más ya de adultos, la L2. Y la L3 es la leucemia de Burkitt. O sea, aquí se desprende como un dato nuevo, y es que el linfoma de Burkitt puede hacer una fase leucémica. Cuando yo llamo leucemia o fase leucémica de linfoma Burkitt, ¿qué creen ustedes? ¿Tiene que haber afectación de qué? ¿De la médula ósea? De la médula ósea, exactamente. Entonces es raro, pero puede presentarse hasta en 1 o 2% de los casos de el Burkitt de tipo esporádico.
En el endémico, estos porcentajes se supone que son más altos. Recuerden que habíamos dicho que habían dos variantes importantes del Burkitt, que les pedí que anotaran, el endémico y el esporádico. Ahora, la característica acá importante es la presencia de esas vacuolas en estos linfoblastos. Recuerden que el Burkitt es el linfoma que tiene un Ki67, un índice de proliferación celular del 100%, y que tiene también alteraciones en el CEMIC. Entonces, como hay un recambio tan alto, también se tienen que generar muchas células inmaduras que vayan reemplazando a células que se van muriendo. Y por eso es que él puede hacer fase leucémica. Y ya para terminar esta charla, yo les decía, la última... ¿Sí? La anterior también eran hombres, adultos, perdón, o sea, el 1% y el 2% en hombres y en niños. No, el 1 al 2% de la variante esporádica, ¿sí? Esto es más una enfermedad de niños. Recuerden que la leucemia de Burkitt es más de niños. O el linfoma de Burkitt en general es más de niños. Entonces, es el linfoma no Hodgkin. El linfoma Burkitt es el linfoma no Hodgkin más frecuente en niños. Bueno, entonces la última es la leucemia linfocítica crónica / linfoma linfocítico de célula pequeña. Entonces, ¿de qué depende que yo le ponga un nombre o el otro? Oscar, ¿ya? ¿De qué depende? ¿De si hay afectación o no de qué? De la médula ósea. De la médula ósea. Fácil, ¿cierto? Este tema de mato es como fácil. Entonces recuerden que el término linfoma lo van a utilizar es cuando haya masa, ¿sí? Esa masa o esas células neoplásicas pueden comprometer la sangre periférica. Si hay compromiso de la médula ósea, usted ya lo llama leucemia. O si hay masa y compromiso de médula ósea, pues así, con el slash, para que ustedes denoten que hay compromiso de las dos estructuras. Entonces recuerden que eso es una distinción como arbitraria, dependiendo del sitio que esté comprometiendo. Hay más o menos 5 casos por cada 100.000 habitantes, esto no es tan frecuente, y la incidencia va aumentando conforme se pasan los 20 años, o sea, pacientes de más de 20 años empiezan a tener más riesgo de desarrollarla. Esto no es una enfermedad de niños, es una enfermedad más de adultos jóvenes. Entonces, la leucemia más común en adultos es esta, ¿sí? Pero a pesar de eso, es apenas el 7% de los linfomas no Hodgkin. Entonces puede involucrar la sangre periférica, la médula ósea u órganos linfoides secundarios. O sea, yo también puedo tener esta tanto en los ganglios linfáticos como en otras estructuras hematopoyéticas secundarias. Estas son algunas fotografías. Estas que les muestro acá en la parte de arriba, sobre todo la que está en la parte derecha, es una fase leucémica. Entonces yo veo es que predominan blastos y esto es una foto de un mielograma, o sea, una punción que se hizo en la médula ósea y extensión sobre una lámina. En cambio, esta de aquí abajo, de la parte izquierda, es de una biopsia de médula ósea, donde yo veo esas células neoplásicas ahí. Bueno, preguntas, dudas. Profe, el que había dicho que era más frecuente era en niños, era el linfoma de Burkitt. El linfoma Burkitt, sí. O sea, el linfoma no Hodgkin más frecuente en niños es el linfoma Burkitt. Ok. Pero a nivel general, lo podría también decir que es uno de los más frecuentes que se presenta en niños, ¿sí? De los linfomas, sí. Pero la leucemia no. ¿Cuál es la leucemia más frecuente de niños? La LLA. La LLA. Muy bien. Andrea, muy bien. Bueno, entonces recuerden, para ustedes aprenderse bien esto de la leucemia, los linfomas,
Lo importante es que ustedes se sepan o por lo menos tengan un recuerdo de cómo es que maduran normalmente las células, ¿sí? Cómo es que es una línea eritroide, que es una línea megacariocítica, cuáles son los precursores, qué hay para adelante y qué hay para atrás. El que quiera meterse en este cuento, eso es como el tip más importante ahí, que se sepan la maduración normal. De ahí ustedes sacan todas las enfermedades que hemos hablado. Y recuerden que pues hay unos criterios clínicos para hacer los diagnósticos, pero aquí aparte de todo esto, ya se ha venido dando unos criterios moleculares para hacer estos diagnósticos. ¿Sí? Entonces yo les decía que, por ejemplo, una leucemia mieloide aguda promielocítica, o sea, la M3, necesita obligatoriamente la translocación 15-17 para poderla llamar así. Si no tengo demostración de eso, pues yo solamente puedo decir leucemia aguda, pero no puedo decir que es una promielocítica, porque no tengo comprobado que haya una translocación PML rara, entre otras particularidades, porque eso ya es como del 2016 para acá. Antes, pues sí, o sea, se diagnosticaba, pero sin tanta precisión. Lo otro es que el proceso de diagnóstico en un paciente, recuerden que parte de la parte clínica, ustedes hacen la correlación, ¿sí? Empiezan a mirar el cuadro hemático, empiezan a mirar los paraclínicos que tengan por ahí a la mano, si tiene síntomas de sangrado o no, si tiene masas, ¿sí? Y después hacen la biopsia de médula ósea o una punción para hacer sangre periférica. Y con eso ya tienen pues un estudio un poco más enfocado de su paciente. ¿Listo? Tienen clase ahorita, ¿no? ¿A las 10? Sí, profe. Bueno, no sé, pues ya está la última sesión que tenemos, entonces pues nada, solo quiero agradecerles por el tiempo que tuvimos acá. Nos vemos el día del parcial. Cualquier duda, cualquier comentario que quieran hacer ya, lo pueden hacer. Concreto, que ustedes sepan qué es lo importante, ¿sí? Aquí sobre todo les enfatizan en la parte clínica, ¿no? Entonces yo voy a tratar de hacer lo mismo, que lo que les pregunte tenga aplicación y no por allá que el nombre de la proteína o el nombre del gen, porque eso es información que ustedes van a olvidar rápidamente, solamente la van a estudiar para el parcial. Entonces, no sé, ¿quieren hacer algún comentario antes de despedirnos? Ya igual tiene la calificación de hoy. Entonces yo miro a ver cómo les fue. No he mirado así en general cómo están las notas, pero pues me imagino que están bien. Entonces, aquí miramos a ver qué nota recuperan con eso. O si la sumamos. O sea, ahí miramos a ver. Y tienen hasta el viernes a la medianoche para enviarme el taller. Yo les envío la retroalimentación para que ustedes hagan un ejercicio de autoevaluación ahí y ya pues espero que la próxima semana, entre el lunes o martes o a más tardar el miércoles, ya tengan todas las notas conmigo. Solo les quede pendiente el parcial. ¿Qué pasa, Andrea? No, profe, era para usted está respondiendo preguntas del taller por el correo, ¿cierto? No las preguntas del taller, o sea, las dudas que tienen con respecto a eso. Sí, dudas del taller, a eso me refiero. Sí, claro, estoy respondiéndoles. Anoche incluso, bueno, alguno de ustedes me escribió como a las 12 de la noche, estaba aquí haciendo otra cosa, por ahí le contesté. A medianoche. ¿Cómo es uno de dedicado con ustedes? Bueno, muchachos, entonces les envío ahorita las diapositivas que les mostré para que las tengan ahí y puedan estudiar mejor. Y nos vemos en unas 2 semanas, yo creo que es el parcial. 2-3 semanas. Profe, denos una pista para ¿De qué? diagnóstico del caso, una pista. Pues recuerden el contexto clínico, ¿no? Esta es la idea, que ustedes se hagan una idea de cómo es que funciona en la vida real eso, que a veces... ¿Es más la clase de hoy o la clase del sábado?
¿De qué hablamos el viernes? Ahora que me acuerdo. Del linfomas. No, del sábado De anemias. y el viernes de anemia. O sea, el día no- Es de todo, la verdad, porque la paciente tiene de todo. Ay, profe, gracias. Sí. Si la paciente tiene cosas benignas, tiene una infección, si pudieran dar cuenta, tiene una infección. Y tiene también una neoplasia. Entonces, hay de todo ahí. Pero recuerden, traten de hacer el ejercicio cada uno, ¿sí? Traten de hacerlo cada uno. Ahí eso se lo puse claramente en las instrucciones. Listo, profe, muchas gracias.